Señores, uno de los países más racistas que puede haber en este mundo es República Dominicana. Le digo esto porque yo estoy viendo que ahora quieren culpar a los haitianos de la situación económica que estamos pasando. Que el país está pobre, que hay mucho atraco, que hay mucha violencia, diversos temas que tocan en cuanto a lo negativo, solamente para culpar a los haitianos. ¿Qué sucede? Que no se ponen a pensar que no solamente los haitianos están emigrando para la República Dominicana. Allá hay una gran parte de venezolanos, pero como los venezolanos son gente bonita, pelito bueno, colorcito claro, no, vengan todos. Aquí caben todos los venezolanos porque hasta nos parecemos. En República Dominicana es pila de chinos. Por allá tú ves que en todos los lados eso es un picapollo chino aquí, un repuesto de chino por aquí. O sea, pila de negocio tienen los chinos allá. Y no, nadie dice nada sobre eso. Venezolanos, chinos, los mismos gringos, Estados Unidos, van para allá. Nadie dice nada de eso. Pero como los pobres prieticos, vamos a hablar mierda de que cada vez que un político roba o hace un mal trabajo, no, eso es porque los haitianos están aquí. No le echaquen eso a los haitianos. Somos tan racistas, señores, que el doctor José Francisco Peña Gómez, para mencionarlo bien, iba a ser uno de los mejores presidentes del país. Y somos tan racistas que Leonel Fernández y Balaguer se unieron solamente con la finalidad de que no llegara al poder. Un hombre que ganó absolutamente, rompió con todo, porque era un hombre inteligente. Y cuando viene a ver el país, hubiese estado en una situación diferente, porque ahí había capacidad. Pero era prieto. ¿Cómo usted se sentiría, dominicano, mis compatriotas, si usted, cuando coge para Puerto Rico en Yola, allá lo recibieran de la misma forma que usted quiere recibir los haitianos? ¿Cómo usted se sentiría que cuando usted coge para Estados Unidos, España, en cualquier lugar fuera de su país buscando un progreso, cómo usted se sentiría que lo traten de la misma manera? ¿Usted se imagina que usted fuera una persona racista, que usted siendo una persona racista le llegue la hora de morirse y cuando llegue al cielo se encuentre con la gran sorpresa de que Jesucristo sea un haitiano, que sea un prieto, más prieto que usted y más prieto que yo?